damos comienzo al estudio de las medidas de dispersión para ver cómo de alejados se encuentran los datos respecto de la media. En primer lugar, lo suyo sería calcular las distancias que hay de los valores a la media, sumarlas y repartir de manera equitativa esas distancias, o sea, sería como hacer la media de las distancias. Eso está muy bonito teóricamente, pero claro, ¿cómo calculamos las distancias? ¿Restando el x sub i menos la x media o la x media menos la x sub i? Pues puede ocurrir así en un resumen rápido que unas distancias se cancelen con las otras porque unas serán positivas, otras sean negativas, tiene una dispersión de cero, en fin, una cantidad de dificultades intrínsecas que nos podemos encontrar que pueden llevarnos a darnos problemas eso de calcular las distancias y hacer la media de las distancias. Entonces, esa media de las distancias se resuelve matemáticamente haciendo la media de las distancias al cuadrado, por lo tanto te quitarías el problema de que esas distancias se cancelen unas con otras. Quizá que os perdáis un poco, no lo entendáis, pero no me preocupa demasiado que no entendáis esta parte. Simplemente que veáis que lo que voy a hacer ahora tiene su explicación matemática que hace que todo sea mucho más sencillo, que las tablas sean muchísimo más rápidas y más eficaces. Y si no entendéis las razones o alguien las quiere saber detalladamente, pues podemos quedar en una tutoría y os la doy. Pero creo que no ha lugar perder demasiado tiempo en esa explicación. Creo que os interesa mucho más saber cómo se calcula y no meternos en muchas más... el por qué se hace de esa manera. Ya os digo, si alguien lo quiere saber, no tiene más que concertar una cita en tutoría y se ve con detalle, pero tiene su explicación matemática absoluta. En fin, que para calcular las distancias estas, pues lo que vamos a hacer es calcular la x sub i al cuadrado por n sub i. Es decir, a fin de cuentas vamos a calcular la media de las distancias pero al cuadrado, porque así nos quitamos el problema de que unas se puedan cancelar con otras, porque del 0 al 5 no es la misma distancia que del 10 al 5, unas positivas, otras negativas. En fin, aquí que voy a hacer x sub i al cuadrado por n sub i. ¿Qué quiere decir? Que voy a multiplicar este dato dos veces, 1 por 1 por 39, 0, 0 por 3, 2 por 2 por 11, 3 por 3 por 1, 4 por 4 por 2, ¿vale? Entonces, estos los datos que me salen son 1 por 1 por 39, 2 por 2 por 11 me da 44, 3 por 3 por 1 me da 9 y 4 por 4 son 16 por 2, 32. Ese sería el cuadrado de las distancias, que si la sumo me da un total del cuadrado de las distancias de 124. Vale, pues yo ahora lo que voy a hacer es coger ese 124 y hacerle una cosilla muy graciosa. Lo voy a llamar sigma 2, es una letra griega que se llama sigma 2, que no es más que teóricamente la suma de los x sub i al cuadrado por n sub i partido n menos la media que hemos calculado antes al cuadrado. La hago aquí abajo. Esto se llama varianza, ¿vale? Que en este caso sería 124 entre 56 menos 1,29 al cuadrado. Y esto da 0,54 aproximadamente, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la media de las distancias al cuadrado da 0,54. Es decir, si esto era número de hermanos, pues estos son números de hermanos al cuadrado, una cosa un poco rara. Por eso la varianza, que es esta primera medida de varianza, dispersión, es un poco rara porque me coge los datos y me los eleva al cuadrado. ¿Qué ocurre entonces? Pues que para quitar ese problema de que aquí los datos están elevados al cuadrado, vamos a definir otra nueva variable, una nueva parámetro que se va a llamar desviación típica. Desviación típica. Y si aquella era sigma cuadrado, esta va a ser sigma. ¿Y sigma quién va a ser? Pues arreglar el problema que hemos tenido aquí arriba, que estaban los datos al cuadrado. Luego será la raíz cuadrada de sigma cuadrado, que en este caso será la raíz cuadrada de 0,54, que nos da aproximadamente 0,33. ¿Qué quiere decir? Que la dispersión del número de hermanos es aproximadamente el 0,73 hermanos. De nuevo vuelve a ser una información un poco así como que rara. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues definimos otro nuevo parámetro que se va a llamar coeficiente de variación. Coeficiente de variación, que este es súper guay porque nos va a servir, CV se llama, para poder comparar con poblaciones. ¿Quién tiene más dispersión, el número de hermanos o la estatura, ¿no? Ahora después lo compararemos. El coeficiente de variación no es más que dividir la desviación típica entre la media. Nuestro caso concreto será 0,73
entre 1,29. Luego nuestro coeficiente de variación es 0,57. Este se puede considerar que es como un poco de tanto por ciento de variación. Está puesto ahora mismo en tanto por 1, pero si lo multiplicáramos por tanto por ciento, pues sería un 57% de dispersión de los datos. Aquí más o menos si nos podemos hacer una idea de lo que está pasando, un dato relativamente grande. Si el coeficiente de variación es muy chiquitín, 0 y piquillo, 0 y un poquito, pues nos está diciendo que los datos están poco dispersos, y mientras más cercano a 1 sería el 100%, pues más grandes son. También nos pueden salir dispersiones mayores del 100%, quiere decir que los datos están bastante dispersos y no tiene mucho sentido hacer estadísticas, puesto que se nos está disparando el tema demasiado. Luego daros cuenta cómo tenemos como medida de dispersión la varianza, que sería la media de las distancias al cuadrado, la desviación típica, la que hayamos arreglado ese problema del cuadrado, y el coeficiente de variación, que es una medida adimensional, porque si esto era un número de hermanos y esto es un número de hermanos, se simplificarían los números de hermanos, y esto es adimensional, repito. Luego esas son las tres medidas de dispersión: varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Y aquí tenía las tres de centralización: media, mediana y moda. Luego media, mediana y moda unida a varianza, coeficiente de variación y desviación típica, pues nos da una idea de qué le está ocurriendo a la variable. Bueno, pues hasta aquí terminamos las medidas de dispersión en la variable cuantitativa discreta, y en el siguiente vídeo veremos la medida de dispersión en la variable cuantitativa continua, y con esto terminamos el flip de la estadística.